Esto es Peniel. Esto es Peniel. Esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es la que nosotros esperamos? ¿Cuál es esa esperanza? Es la venida, es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra. Jesús dijo que la venida del Señor sería como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé dice la palabra que la gente vivían como les parecía. Y dice la palabra que Dios le habla a Noé. Y Noé le habló a esa generación. Pero decidieron no creer. Decidieron no hacerlo. Ahora, hay unos puntos bien interesantes. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga el arrebatamiento de la iglesia es arrebatada juntamente con el Señor no va a bajar a la tierra. Dice que nos recibirá en las nubes. Seremos arrebatados juntamente con Él. Dice que eso es en un abrir y en un cerrar de ojos. O sea, no es algo que usted dice, porque mucha gente dice, no, pero yo ando con Julano porque Julano es buen cristiano y me le pego del pie. No, porque es en un abrir y cerrar de ojos. Dice que así como el relámpago sale del oriente al occidente, así será la venida del Señor. Estarán dos durmiendo en la cama, uno será tomado y el otro no. Estará uno trabajando en el campo, estarán trabajando en el campo, uno será tomado y el otro no. Andarán por el camino dos, uno será tomado y otro no. Ahora, esto, amados, nos da a entender a nosotros que la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia, el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación. Porque cuando la iglesia es arrebatada, solamente le quedarían los 7 años que dice la Biblia, 7 años a la tierra. Una vez que la iglesia se va, solo quedan 7 años en la tierra. Esos 7 años, los primeros 3 años, son 3 años de tribulación. 3 años de tribulación, donde el anticristo comenzará a marcar la vida de cada persona. El sello será en la mano o en la frente. Decimos nosotros un sello, bueno, la Biblia lo dice un sello, pero va a venir siendo algo tecnológico, que ya lo quisieron implantar hace 5 años atrás, ¿se acuerda con la pandemia? Que querían poner un chip para darse cuenta quién estaba vacunado y quién no. Pero por misericordia de Dios no pasó, porque no es el tiempo, no es el momento, porque la Biblia dice, porque hay algo que a su vez lo detiene. ¿Cuál es ese algo? La iglesia. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y entonces como iglesia estamos cumpliendo nosotros la misión de que eso todavía no suceda, porque el Espíritu Santo está en la tierra, está con nosotros. Hoy usted y yo somos inquietados por el Espíritu para orar. Somos inquietados por el Espíritu para congregarnos. Somos inquietados por el Espíritu para buscar de Dios, para orar, para leer la Biblia, para hablarle a alguien de Cristo. Pero el día que el Espíritu Santo ya no esté, hermano, esto va a ser una tristeza en la tierra. Va a ser la peor desgracia. Si usted dice, hoy la estoy pasando mal, usted imagínese sin el Espíritu Santo, sin palabra, sin revelación, sin unción del Espíritu Santo. Será una tribulación tremenda. Y la gente, amados, que ya reciban la marca tendrán una vida normal esos 3 años. Pero quienes se hayan quedado en el arrebatamiento de la iglesia, conociendo al Señor, conociendo de Dios, amados, lo va a pagar con la vida, serán decapitados. Es con la viva muerte, no hay otra cosa. Y dice la Biblia, amados, que son 3 años donde Satanás, donde el anticristo, el falso profeta, harán milagros, dice la palabra, engañosos, perversos. Y muchos van a creer en eso. Y van a creer y van a abrazar que esa es la verdad. Pero ¿qué sucede? Esos 3 años van a pasar, y cuando el mundo piense que todo está perfecto, porque va a hablar de paz. Por eso la Biblia dice que cuando todos piensen
y hablan, dice, paz en todo el mundo, entonces viene el fin. Viene, amados, totalmente el fin sobre la tierra. Hay unos asuntos que como iglesia no podemos pasarlos por alto. Dice la Biblia que esos primeros 3 años son para el establecimiento de Satanás, de la bestia, del anticristo. Pero vienen 3 años y medio más. Esos 3 años no son de tribulación, sino que son de gran tribulación. Porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene el sello de la marca, el sello de la bestia. Nadie podrá viajar para otro lado si no tiene ese sello. Tiene que estar sellado ya, o prácticamente ya está vendido a la muerte, a la desgracia, a vivir con el Satanás. Dice la palabra que en ese tiempo dice que el clamor y el dolor en la tierra será profundo. Que dice la Biblia que aún la muerte habrá huido de la tierra. Ya no va a haber muerte. Hoy huimos de la muerte. Usted puede ver un viejito de 90 años cruzar la calle y ve que viene el carro y él corre, porque no se quiere morir. Nadie nos queremos morir. Pero en la tribulación, en la gran tribulación, la gente deseará morirse y no va a poder, porque ya no va a haber muerte. Solo va a haber dolor, solo va a haber desgracia, solo va a haber enfermedades, la gente herida sin poder sanarse y sin poder morirse. Amados, estamos nosotros como iglesia en la antesala de que suceda el arrebatamiento, de que suceda la venida de Cristo. Ahora, ¿cómo es? ¿Por qué muchas veces sentimos tanto estorbo por congregarnos? Tanto estorbo por buscar de Dios, tanto estorbo por leer la palabra, tanto estorbo por orar, tanto estorbo por vivir una vida piadosa delante de Dios. Porque el enemigo busca, amados, destruir nuestra alma. Busca que lo acompañemos en el infierno, porque él ya no tiene esperanza. Pero usted y yo, que estamos hoy en este lugar, tenemos esperanza en Cristo Jesús. La Biblia dice en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos 16 al 18: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El verso 14 de Juan dice, capítulo 4, verso 14 dice: poco después Jesús les dijo a sus discípulos: no se preocupen, no confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre, les dijo Jesús, lugar para todos hay. Y si no fuese cierto, no los hubiera dicho que voy para allá a preparar lugar para vosotros. Después de esto volveré para llevarlos conmigo y estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. ¿Por qué Jesús le dice? Porque en el tiempo de Jesús, cuando un hombre iba a casarse con una mujer, con una pareja de novios, él iba y pedía a la novia, y luego se iba, regresaba a su lugar a hacer una adición a la casa de sus padres, un cuarto donde la iba a llevar a su novia, a su esposa. Y él no le prometía qué día iba a llegar, no le prometía qué momento iba a llegar, qué fecha iba a llegar, solo le dijo: yo vuelvo por ti. Y por eso Jesús le dice a los discípulos: voy a preparar morada al cielo, para donde yo esté, también vosotros estéis. Fue una promesa que el Señor le hace y no le dice cuándo va a ser. Por eso nuestra tarea como creyentes no es estar especulando y viendo las estrellas. Bueno, ahorita Dios no viene, igual así me dijeron mis abuelos. Pero el Señor, en el momento que menos esperamos, va a llegar. Amados, qué triste sería que ver 1 billón de personas, 1.000 millones de personas desaparecer de la tierra,
2.000 millones de personas desaparecer de la tierra, y usted dice: y yo escuché la palabra. Yo escuché la palabra, ¿y por qué no tuve el tiempo? No tuve el valor, la valentía. No tuve el coraje para mantenerme firme con el Señor. Por eso la Biblia dice: y será el llorar y el crujir de dientes. Porque sabe que para poder salvarse lo va a hacer a través, amados, de la tortura, a través de la decapitación. Porque ya no hay Espíritu Santo, ya no hay palabra, porque no te va a sustentar la palabra. Va a ser la fe que tú tengas en ese momento a pagar con las últimas consecuencias para salir de la tierra. De 1.000 o 2.000 o 3.000 millones de personas, Apocalipsis dice que solo 144.000 serán los que mantengan una fe firme para poder ser salvos. Como iglesia, hoy estamos en el momento especial de humillarnos delante de Dios, de conectarnos con Dios. No es tiempo, iglesia, de estar jugando a la iglesita, al cristianito. Es tiempo de conectarnos con Dios. Es tiempo de abrir nuestro corazón, porque lo que nosotros hoy estamos viendo en esta tierra, amados, son los últimos tiempos. Hay una señal que Jesús dijo. Hay una señal que Jesús dijo: y entonces será el fin. Dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces será el fin. Porque nadie tendrá y le dirá al Señor en la cara: Señor, nunca supe de ti. Porque todo el mundo escuchó del Señor para testimonio de Él. Y entonces, dice el Señor, vendrá el fin. Amados, estamos al borde. Miren, el evangelio se está predicando en todos los dialectos, en todos los idiomas, y está corriendo a una velocidad tremenda, que cuando hasta la última persona escuche la palabra, el relámpago, la venida del Señor, de una vez aparece, y la iglesia nos vamos con el Señor. Amados, es tiempo de conectarnos, de pedirle al Señor fuerzas cada día, de buscar de su presencia siempre. Amados, porque el Señor no tarda su venida. Mateo 24:42 dice: nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco solo lo sé yo, dijo Jesús. Solo lo sabe mi Padre. Nadie lo sabe. En el momento menos esperado, en el momento que menos pensamos, es el momento que el Señor viene y arrebata la iglesia. Por eso, amados, miren lo que dice la palabra, que después del arrebatamiento de la iglesia, mientras el mundo comienza a vivir los peores caos, dice la Biblia que no hubo ni habrá algo tan terrible en este tiempo de tribulación y gran tribulación, amados. Y dice la palabra que en el libro de Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Porque ahí, amado, usted dice: es que no me aman. Es que no habrá amor de nadie, porque Satanás no tiene amor para nadie. En él solo hay odio y mentira. Y dice la palabra que esta imagen va a hacer que maten a todo aquel que no la adore. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. En el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 9 verso 6: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morirse, pero la muerte huirá de ellos. O sea que la gente va a ver la muerte, dice: ahí está la muerte, ven. No, le dice: yo no te voy a llevar a ningún lado. Porque los tiempos que están viendo,
Y eso, amados, el remordimiento. Y todos en la vida hemos tenido quizás alguna oportunidad de hacer algo por alguien, o dejamos pasar una oportunidad, sea de empleo, sea cualquier oportunidad, y cuando nos recordamos, ¿sabe el sentimiento? Dice, pude haber hecho algo y no lo hice. Amado, pero esto va a ser peor todavía, porque no es algo, es su propia vida. Y cuando nosotros no tomamos en serio nuestra vida espiritual, los eternos remordimientos que podrán llegar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa, usted sabe lo que puede ser. Amados, el trabajo como pastor, amados, es vivir una vida piadosa delante de Dios y predicar el evangelio desde la claridad más profunda que pueda ser. ¿Sabe por qué? Porque en aquel día los pastores, los padres de familia, los líderes que nunca predicaron un evangelio correcto, la gente los va a perseguir para matarlos. Porque le dicen, nunca me predicaste la verdad, me engañaste, me mentiste. Usted sabe lo que sus propios hijos le digan a usted: papá, ¿por qué no me exigiste la palabra a mí? ¿Por qué no me hablaste la palabra? ¿Por qué no oraste por mí? ¿Por qué no me llevaste a la casa de paz? ¿Por qué no hiciste el altar familiar? Por eso la palabra dice que será como en los días de Noé. Porque Noé, amados, el diluvio llegó, pero Noé y a su familia no los tocó porque Dios los guardó. ¿Por qué los guardó? Porque Noé obedeció la palabra. Porque Noé no hizo caso omiso a lo que escuchó. Él se mantuvo escuchando a Dios, obedeciendo a Dios. Y hoy vivimos, amados, en la era del engaño, en la era de la mentira, donde usted, las redes sociales lo van discipulando, la televisión le va formando el carácter. Por eso mucha gente se ofende cuando el líder, el pastor, los corrige. Se ofenden y se molestan cuando se les le dice: hermano, usted tiene que arreglar ese asunto que usted está viviendo. ¿Sabe por qué lo hacemos nosotros? No porque queremos ofender a la gente, no porque queremos meternos en la vida de nadie, sino porque un día yo como pastor voy a dar cuenta que si a usted lo vi haciendo cosas incorrectas y nunca le hice ver su error, pero también daré cuenta del testimonio que yo di. También daré cuenta del ejemplo que yo produje en la iglesia. Amados, por eso es importante pedirle hoy más que nunca a Dios que guíe nuestras vidas, que guíe nuestros corazones, porque todos vamos a compadecer delante de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En otras palabras, Dios nos va a pedir cuenta. Te di un cuerpo, te di un espíritu, te di un alma. A ver qué hiciste con ello. ¿En qué ocupaste tu tiempo? ¿Qué le metiste a tu corazón? ¿Qué hiciste con ello? Te va a preguntar. Y eso no va a ser nada que mi papá responda. No, es a ti que te estoy preguntando. Porque muchas veces se nos hace fácil. Bueno, usted sabe, mentirita blanca. Usted sabe, la metemos aquí abajo de la carpeta. Ahí van a salir todas afuera. Estaremos desnudos totalmente delante del Señor. Amados, mi trabajo no es meterles miedo a nadie, pero sí hablarles la palabra, que Cristo viene pronto. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo como pastor, yo se lo he dicho al discipulado y a la iglesia: yo no soy policía de nadie, y no voy a andar siguiendo a nadie si anda en pecado o no anda en pecado. Esa es su vida. Mi trabajo es predicarle la palabra, es modelarle la palabra, es ser un ejemplo para usted en todo lo que yo pueda hacerlo. Pero afuera de la iglesia, usted decide cómo va a llevar su vida. Usted decide cómo va a dirigir su familia. Usted decide a quién va a dejar entrar a su casa.
Usted decide qué es lo que sus hijos van a ver. Usted decide qué es lo que usted va a ver. Usted decide los lugares que va a navegar en internet. Usted decide de qué va a llenar su mente. Eso no lo decido yo. Pero lo que sí decido yo es qué palabra pedirle al Señor. Dejarme guiar por el Señor para la palabra que usted va a recibir, para su alimento espiritual. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo el justo. En la versión Reina Valera dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amados, en otras palabras, por eso nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días. Todos los días pedirle perdón a Dios. Cuando nos levantamos, en el trabajo, cuando nos vamos a descansar, que le podamos pedir perdón a Dios. Vivir una vida consagrada para Dios. Que no nos cansemos, amado, de agradecerle al Señor, de estar en comunión con Dios. El apóstol Pablo dice: orar sin cesar. Y no está hablando sin el hermano César, no, dice orar sin cesar es sin parar. Orar, amados, en otras palabras, usted va manejando y usted va orando. Usted está en el trabajo y puede estar orando. Usted está comiendo y usted puede estar dándole gracias a Dios. Porque la adoración, la alabanza al Señor no depende si estamos en nuestra casa o estamos en la iglesia. Es en nuestra mente. Cuando Jesús dijo: entra al lugar secreto, está hablando en el secreto de tu mente, en el secreto de tu corazón. Entonces tenemos que sacar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué habló Jesús del secreto de la mente? Del secreto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos ver a una persona muy bien vestida, con saco, con corbata, en un buen vehículo, pero no sabemos lo que hay en el secreto de su mente. No sabemos los secretos que hay en lo profundo del corazón. Por eso el salmista decía: ¿quién entrará al lugar santo? Es limpio de manos y puro de corazón. Jesús dice: entra en lo secreto, porque lo que hay en lo secreto va a ser la recompensa en público. Cuando a una persona le va mal en público, es que hace años le fue mal en privado. Hace años que en su mente, en los laberintos de su alma, le fue mal. Y ese es un reflejo allá afuera de lo que ya ha estado mal internamente. En el libro, amados, de Apocalipsis, dice la palabra en el verso 20, capítulo 20, verso 13 al 1. Vi entonces un ángel que bajaba del cielo, y en su mano llevaba una gran cadena y la llave del abismo profundo. Este ángel capturó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, llamado Satanás, y lo encadenó durante 1000 años, y lo arrojó al abismo, y ahí lo encerró. Luego aseguró la puerta y le puso un sello, para que el dragón no pueda salir y engañar a los países hasta que se cumplan 1000 años. Después de eso, el dragón será puesto en libertad por un corto tiempo, que son los 7 años que hablábamos, donde estará desatado totalmente. Y usted dice, pero qué perversidad hay en el mundo. Espere cuando pasen esos 7 años. Mientras la tierra está viviendo su mayor desgracia, la iglesia está en las bodas del Cordero. 7 años de bodas, 7 años de gloria, 7 años de poder, 7 años, amados. Mano, mire, dígale al que está a su lado: vale la pena servir al Señor. No, pero dígaselo con ganas: vale la pena servir al Señor. Amados, son 7 años que la iglesia pasa. En el arrebatamiento vienen los 7 años. Usted sabe, la boda del Cordero. Usted sabe lo bonito que es una boda. A mí cuando me dicen: pastor, venga, mire que nos queremos casar y oficial, yo me alegro. Pero cuando me dicen: venga, mire que alguien se murió, yo no quiero ir. ¿Quién quiere ir a los funerales? Pero las bodas es alegría, es gozo. Amados, son 7 años gloriosos. Mientras la gente que
le cerró el oído a Dios, la gente que no quiso escuchar la voz de Dios, vivirá en tribulación. La iglesia, los que nos llaman locos, los que somos ignorantes para el mundo, estaremos gozando con el Señor. Amado, vale la pena. Y después de esos 7 años, dice la palabra, que el Señor descenderá de los cielos. Ya no es solamente el Señor, sino que el Señor y la iglesia vienen con Él nuevamente. Y esa es la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón, donde Gog y Magog, que dice Apocalipsis, que habla de China y Rusia, donde el mundo, los presidentes de las naciones se juntarán en el Armagedón allá por Israel para pelear contra Dios. Y dice la palabra que de la boca del Señor saldrá una espada que matará al anticristo y al falso profeta. Los tirará al lago de fuego. Y ahí es donde dice la palabra que se mirarán la muerte de todos aquellos soldados, todos aquellos ejércitos. Porque imagínense la ignorancia del hombre peleando contra Dios. Amada iglesia, no se deje engañar hoy. Hay gente que, mire hermano, yo hace más de 15 o 16 años que yo no prendo un noticiero porque solo basura te hablan. Y todos ellos están en contra de lo que es Dios, en contra de lo que es la palabra de Dios. Jesús dijo, se levantará nación contra nación. Eso ya lo estamos viendo y lo hemos visto de hace muchas décadas. Pero también dijo, se levantará reino contra reino. ¿De qué reino estaba hablando Jesús? Amado, está hablando de los reinos, de lo que es lo conservador, la familia contra la inmoralidad. Por eso usted va viendo las marchas, amados, de los lobbies perversos esos que ocurren hoy. Usted está viendo, amados, cómo se están levantando distintos grupos. Son reinos que se levantan para reinar sobre mentes que no han sido tocadas por Dios. Son mentes que se han pervertido. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que el Señor los entregó, dice, a mentes reprobadas. Esa gente ya tiene una mente perversa y está guardado para la iniquidad. Y no porque Dios los quiera mandar al infierno, sino que ellos mismos en sus propios razonamientos decidieron negar a Dios y apartarse de Dios. Y no querer vivir una vida para Dios. Y negar a Dios. Y decir que no existe Dios. Pero como iglesia, a pesar de lo que usted escucha allá afuera, usted ya tiene la palabra en su corazón. Usted ya tiene la Biblia en su corazón. No se deje engañar, porque será peor el día que usted vea. Dice, mi papá se fue con él, sí, mi mamá también. Y usted sabe la desesperación. Usted sabe el dolor que habrá. Usted sabe ver, amados, a nuestro lado y que no estén nuestros seres queridos. O saber que nos fuimos y los quedaron en la tierra. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de orar por nuestras familias. Orar cuando usted lo invite. A mí me ha sorprendido y me ha dolido en mi corazón ver, hermanos, teníamos un grupo de intercesión grande y la gente dejó de conectarse. ¿Por qué? Porque no le importa. Pero un día Dios te va a confrontar a ti. Si tú sabes de que hay un culto de oración, tú sabes que hay servicio y te quedas en casa. Y discúlpeme si esto lo molesta, lo ofende, pero yo tengo que decírselo. Porque un día, hermanos, usted va a dar cuenta delante de Dios. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no dice el pastor Marco, lo dice la Biblia, le es pecado. Porque llega un momento donde vamos a ser confrontados. Porque el día que usted y yo partamos de esta tierra, las cosas tan importantes que hoy hacemos quedarán en esta tierra. Nadie se va a llevar, amados, ese cuerpazo. Nadie se va a llevar el vehículo. Nadie se va a llevar la cuenta de banco. Yo fui a ver una persona en agonía al hospital hace un poco de tiempo atrás, que tiene muchas cosas.
Y jamás me preguntó, hey, tráigame una foto del vehículo que tengo allá afuera. No me preguntó. Él quería que le orara. Él quería escuchar de Dios. Él quería no perder su alma. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento que para lo que hoy es importante, lo que hoy te quita el tiempo con Dios, ese día ni te vas a acordar, porque lo que quieres es estar bien con Dios. Y ese es el momento importante en nuestras vidas, que aprendamos nosotros, amados, que yo no digo que descuide su familia, que descuide su trabajo, que descuide lo que Dios le ha dado, pero que no sea su Dios. Que no sea, amados, que su adoración esté en eso. Que la adoración esté en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis 20, voy a ir cerrando con esto, capítulo 20, versículo 4. Luego vi unos tronos, y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fiel a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su estatua, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en las manos. Ellos volvieron a vivir, y Dios les dio tronos para que gobernaran con el Mesías durante 1000 años. Ellos son los primeros que volverán a vivir, pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con Él durante 1000 años. Y el resto de los muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Después de que terminan los 7 años, el Señor viene con la iglesia a la tierra, donde destruye al falso profeta, a Satanás, donde destruye, amados, al anticristo, donde destruye todo, y la misma tierra también es destruida. Y dice la palabra que habrá cielo nuevo y habrá tierra nueva, donde Cristo gobernará desde Jerusalén a las naciones. Y volverán los presidentes, volverán las naciones. Y se cumplirá aquel canto que decía: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Porque no serán estos reyes actuales, sino serán en el reino milenial. Será un mundo nuevo por 1000 años nuevamente en la tierra, donde la Biblia dice que el león volverá a su estado natural, a comer el pasto. El niño jugará con la serpiente y no le hará daño, porque ya no lucharemos con los pensamientos negativos. Hermano, yo voy a decir una cosa. Yo recuerdo a una hermana que me decía: no, pastor, es que no puedo porque me toca ir al gimnasio. Yo quiero ir a la casa, pero me toca el gimnasio. Amado, Dios decía: pero si en el reino milenial no nos vamos a preocupar por las calorías, no nos vamos a preocupar por la gordura. Usted no se preocupe, porque en el reino milenial va a valer la pena, hermano. Dice que correremos y no nos vamos a cansar, caminaremos y no nos vamos a fatigar, que volveremos al estado adámico. Que Adán, dice la Biblia, dice, bueno, no lo dice la Biblia, dicen los eruditos, que él sembraba la semilla y el árbol crecía inmediatamente, porque Adán y Eva fueron los únicos que no vieron niñez. Ellos fueron hechos adultos de una vez, y todo lo que recibieron ellos. Qué lindo un mundo, amados, donde no vamos a lidiar con la pereza, con el dolorcito de espalda, que cuando llegan los 40 ve que le empieza a doler todo a uno. No, ya no importa los 1000 años y como niños. No va a valer la pena, hermanos. Dígale al que está a su lado: vale la pena. Vale la pena, hermano. Diga: anímate, vale la pena, porque lo que viene es grande para la iglesia. Lo que viene es glorioso para la iglesia. Aleluya. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis 20:11: entonces vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, y su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo.
O sea que uno dice, bueno, escondiditas acá. No, ahí está un ángel anotando. Porque un día va a salir la lista. Todos. A mí me llamó la atención y me confortó mucho. Porque en realidad, hermanos, yo he llorado delante de la presencia de Dios, viendo las injusticias de muchos gobernantes. Y la Biblia dice la palabra en el libro de Salmos: no te preocupes por los poderosos que hoy ves, porque hoy están en gran poder, pero mañana ya no van a estar. Porque un día serán tomados como el tamo y estarán fuera. Pero la palabra de Dios dice que el que confía en el Señor es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Porque cuando usted está conectado con el Señor, usted va a ver muchos poderosos irse, pero usted va a estar conectado con Dios. Amados, eso le pasó a Daniel. Dios le da las profecías del último tiempo, las 70 semanas y lo que habría de ocurrir en este último tiempo. Pero ¿sabe qué pasa con Daniel? Él vio 5 reyes irse, reyes que se levantaron con soberbia y perversos, pero se morían y Daniel seguía ahí. Levantaba a otro, se moría y Daniel seguía ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está conectado con Dios, usted está conectado en obediencia delante de Dios, aleluya, usted se vuelve inconmovible. No hay nada que lo pueda mover, aleluya. Si Dios te plantó en este lugar, en este país, en esta tierra, aleluya, usted está en obediencia delante de Dios, no hay nada que te va a mover, no hay nada que te va a sacar del propósito. Porque cuando vivimos para Dios, cuando vivimos para el Señor, amados, Dios hace una obra gloriosa en nuestras vidas. Dice la palabra: y también se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y los que murieron, los que lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y ahí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida eterna. Ya no hay vida más. Hay un momento que ya no hay retroceso. Hoy, mientras estamos respirando, hoy, amados, es nuestro tiempo de decidir a dónde pasaremos la eternidad. ¿A dónde pasaremos la eternidad? Si es en el sufrimiento eterno o es con nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21:22 dice: y Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva y reinará eternamente. Enjugará toda lágrima y ya no habrá maldad alguna. Porque llegará ese momento donde estaremos con el Señor, donde usted no se va a preocupar, porque dice la palabra que la santa ciudad estará con las puertas abiertas siempre, porque ya no habrán ladrones, ya no habrá gente que haga maldad. Solamente el Señor y todos los que han sido lavados, porque ya no habrán mentiras de nadie, ni chismes de nadie, porque solo habrá la palabra de Dios, gozándonos con el Señor, viajando usted para donde quiera, sembrando sus tierras, haciendo lo que usted guste hacer, pero ya sin maldad en el corazón y sin luchar con las cargas que hemos tenido siempre. Por eso hoy yo te digo, si te has sentido solo, si te has sentido desanimado, si te has sentido angustiado, si te has sentido triste, si te has sentido que las fuerzas te han faltado, vuelve a animarte. Recuerda que esto ya va a pasar, que esto va a terminar en su momento, pero lo que viene grande y es para siempre, y vale la pena darle cada suspiro al Señor de nuestras vidas. Cada respirar que sea para Él. Cada momento de nuestra vida, que nosotros se lo entreguemos solamente al Señor.
Por eso, amados, cuando usted sienta, amados, esas tentaciones, sienta esas angustias, usted dígale: Señor, ayúdame, porque yo quiero terminar mi día bien en esta tierra. Quiero terminar mi último tiempo bien en esta tierra. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Levante sus manos ahí donde está y repite esta oración conmigo: Señor Jesús, en esta hora, perdona mis pecados y inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ahí. Señor, yo te recibo como mi Salvador de mi vida. Señor, yo tomo esa palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, yo ruego por toda mi casa, por mis hijos, por mis familiares, mis hermanos, mis padres y todos los que llevan mi ADN. Padre, yo los entrego a ti. Padre, que tu venida no sea en verano, no sea en invierno, sino que tu venida estemos preparados. Padre, yo hoy. Esto es Peniel.